Hola, buen día, yo soy Diana Gómez y les voy a hablar sobre las vías aferentes y eferentes. Bueno, para empezar hablando sobre las vías aferentes y eferentes, es importante conocer qué es el sistema nervioso. Y este sistema nervioso es un sistema muy complejo. Este está compuesto por un conjunto de células que están encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismos en general. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a nuestro sistema nervioso, los seres humanos somos capaces de caminar, de correr, eh, incluso lo más importante sería el habla. Somos capaces de hablar gracias a este sistema. El sistema nervioso cumple tres funciones básicas. En primer lugar, tenemos una función sensitiva, en segundo, una integradora y por último, una motora. Es así como el ser humano responde a estímulos del exterior, que son recibidos por los receptores cutáneos y luego son enviados al cerebro, donde este genera una respuesta motora. Y bueno, empezamos hablando sobre la vía aferente. Esta vía se encarga de llevar la información sensitiva recogida por los receptores cutáneos. Estos pasan por la médula espinal hasta llegar a la corteza cerebral con el fin de producir una respuesta motora. Es como, por ejemplo, cuando uno se golpea en algún lado del cuerpo, esa sensación de dolor que entra por los receptores llega hasta nuestro cerebro y este manda una respuesta motora para calmar ese dolor. Y estos estímulos e información sensitiva captada por los receptores puede dividirse en dos grupos principales. El primero sería información exterioceptiva. Esto quiere decir que se origina fuera del cuerpo y algunos de estos sería como el dolor, el calor, el frío y el tacto. Y el segundo grupo sería la información propioceptiva. Esta se origina dentro del cuerpo y los receptores son los músculos y las articulaciones. Esta capta información sobre el movimiento de nuestras extremidades y la posición del cuerpo en el espacio. Esa información recibida por las vías ascendentes varían dependiendo del tracto que recibe los estímulos sensitivos y los tractos son los siguientes. El tracto espinotalámico que se encarga de transmitir la sensibilidad dolorosa, cambios en la presión, la temperatura y el tacto no discriminativo. El siguiente sería el tracto espinoreticular, que también se encarga de transmitir la sensación del dolor. Seguido encontramos el tracto espinocerebeloso, que se encarga de llevar la sensibilidad inconsciente. El tracto espinotectal, este recibe impulsos sensitivos de la vista. Y por último tenemos el tracto espinoolivar, que además de ser sensitivo también interviene en el movimiento y en el aprendizaje. Ahora continuamos con la vía eferente. Esta vía se encarga de enviar la información motora del cerebro y médula espinal hacia los receptores, controlando el movimiento tanto de los órganos como de otras partes del esqueleto. Es como cuando se recibe el estímulo sensitivo, este es enviado a nuestro cerebro y ahí es donde se produce esta respuesta. Como cuando miramos que una pelota viene a nosotros y esa respuesta motora sería intentar coger esa pelota. Esta vía se divide en vía visceral y una vía somática. La vía visceral está encargada de controlar las glándulas, el músculo liso y cardíaco. En sí, estas se encargan de controlar el sistema simpático y parasimpático. Y la vía somática, que se encarga de controlar el músculo estriado,
Este músculo es el que tenemos en todas nuestras extremidades y este a su vez se divide en dos grupos. Tenemos la vía piramidal y la vía extrapiramidal. La vía piramidal es la encargada de controlar los movimientos voluntarios finos del cuerpo, es decir, esos movimientos que realizamos con los dedos, los movimientos de pinza para tomar un objeto e incluso los movimientos que realizamos con nuestra lengua. En esta vía encontramos dos tractos importantes. El primero es el tracto corticoespinal. Este se encuentra vinculado con movimientos voluntarios aislados y especializados, en particular con las partes distales de los miembros. Es, como les decía, el movimiento de los dedos. Y por último, el tracto córtico-nuclear. Este constituye la vía voluntaria de músculos de habla y deglución. Es gracias a este tracto que somos capaces de producir todos los movimientos necesarios para el habla. Y por último tenemos la vía extrapiramidal. Esta tiene el control automático del tono muscular y de movimientos asociados que acompañan el movimiento voluntario, como lo es el balance, el equilibrio y la postura. En esta vía encontramos 5 tractos importantes. El primero es el tracto reticuloespinal, que tiene que ver con el movimiento voluntario y la actividad de reflejo. Continuamos con el tracto rubroespinal, que este tiene que ver con el movimiento de los músculos flexores. Seguido tenemos el tracto olivoespinal, que desempeña un papel importante en el movimiento muscular. Luego tenemos el tracto tectoespinal. Este se encuentra vinculado con movimientos posturales reflejos en respuesta a estímulos visuales. Y por último, el tracto vestibuloespinal. Este tiene que ver con el movimiento postural asociado con el equilibrio. Y para finalizar, gracias a estas dos vías que nosotros los seres humanos somos capaces de adquirir un estímulo y dar una respuesta motora a este estímulo. Muchas gracias.